Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Hola, yo soy Javier Martínez, bienvenidos a esta segunda temporada de Charlas Literarias. En este primer episodio vamos a abordar el tema Netflix como la nueva literatura. Y bueno, antes de comenzar a desarrollar el tema, quisiera comentarles a qué se debe este cambio de temporada. Bien, lo primero es una nueva concepción, definición del programa. Primero, para hacerlo de una manera un poco más desenfadada, apegarnos un poco más al título y hacerlo, por lo tanto, con una verdadera forma de charla, menos formal, de una manera que se sienta que ustedes y yo estamos en una conversación. Ustedes, por supuesto, pueden contactarme en las redes sociales, pueden escribirme qué les pareció, si puedo mandarles algún saludo, si se puede también aclarar algunas dudas. Y también vamos a mantener las redes sociales un poco más activas. Al final voy a dar cómo encontrarnos. También otra diferencia ahora en el programa es que tendrá mayor duración. Vamos a tratar de centrarnos entre los 50 y 60 minutos de duración, lo cual incluye que vamos a introducir lecturas, a veces tendremos invitados, haremos entrevistas con diferentes autores o personalidades de las letras. Y una gran diferencia también es que ahora los jueves a las 8 de la noche por 1900 Radio podrán escuchar este programa. Y los viernes serán viernes de charlas porque publicaremos el programa como podcast en las distintas plataformas de streaming, como por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto Spotify. Y bien, habiendo aclarado cuáles serán algunos de los cambios en esta segunda temporada, es momento de abordar el tema de Netflix como la nueva literatura. Lo primero es tranquilizar a las personas tal vez con una posición un poco más intelectual al escuchar ese título y pensar cómo van a comparar Netflix con una nueva literatura cuando Netflix es un producto popular, comercial, etcétera, y la literatura es algo tan sublime, tan artístico. Bueno, lo sé, lo entiendo y créanme, los entiendo. En lo personal me dedico a las letras todos los días, es mi forma de vida, pero no puedo dejar de encontrar ciertos paralelismos entre esta nueva forma de difusión y la literatura. Es más, yo creo que podemos utilizar precisamente Netflix para atraer a más personas hacia las letras, para que les parezca interesante y sobre todo porque, y esta es la hipótesis, digámoslo así, de este episodio, creo que muchas de las prácticas sociales que giraban alrededor de la literatura de alguna manera se han desplazado hacia Netflix, realmente hacia cualquier plataforma de streaming, pero utilizo el caso de Netflix como un ejemplo, puesto que creo, en mi opinión personal, que es la plataforma más popular para este servicio hasta el momento. Comencemos entonces esa comparación o dónde están los puntos de paralelismo a los que hacía referencia. Usualmente, cuando he impartido clases de literatura, por ejemplo, la primera pregunta es: profesor, licenciado, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve la literatura realmente? ¿Tiene una utilidad? ¿Es algo realmente inútil? Y no, obviamente, si ustedes son ávidos lectores, pues ya saben que no es así, pero realmente a veces vale la pena regresar a las raíces y recordar para qué nos sirve la literatura. Y vayan pensándolo, vayan comparando si acaso Netflix realmente nos sirve para cosas muy similares. Por ejemplo, lo más básico, lo obvio, es que la literatura nos sirve para hablar, para interactuar con otras personas, ¿sí? Conozco a alguien y empiezo una charla literaria precisamente y le puedo preguntar: mira, ¿qué libros te gustan? ¿Cuál es tu autor favorito? ¿Cuál es tu novela favorita? Yo sé que suena a una charla un poco rebuscada, tal vez mucha gente nos va a decir, y es por eso que se desplazaron estas prácticas sociales,
que nos va a decir, es que yo no leo, es que a mí no me gusta leer, ¿sí? Y es por eso que actualmente comenzar una plática con una persona de esa manera puede ser chocante o puede ser, no sé, un poco feo. Yo recuerdo hace ya bastantes años atrás, estaba esperando a una persona a la salida de su trabajo y junto conmigo había un muchacho más o menos de mi misma edad en ese entonces, tal vez unos 23, 24 años, y llevábamos ya ahí media hora viéndonos la cara, esperando cada quien a su respectiva novia, y entonces él, con una actitud pues muy bonachona, muy bien intencionada, me pregunta, ¿tenés carro? Y yo, sí, sí tengo. Ah, ¿y qué marca es? Es Chevrolet, le contesté. Pero aquí entre nos era el único dato que yo tenía acerca de mi vehículo. Entonces él me pregunta, ¿y qué modelo es? Y yo, no sé. ¿Y qué tamaño de motor tiene? Y yo, la verdad es que no sé. Y es, no sé, algún otro tipo de preguntas que a mis 43 años ignoro también. ¿Es inyectado? No sé. Me hizo otras preguntas y de verdad, como 5 veces seguidas, le tuve que contestar que no sabía. Yo creo que el muchacho incluso llegó a pensar que era un pedante, que no quería hablar con él. Y de verdad no era eso. De verdad yo entendía que él estaba haciendo un esfuerzo por empezar una charla y yo simplemente no sabía contestarle, porque de verdad eran datos que a mí no me interesaba conocer, ni de mi vehículo ni del de cualquiera. Para mí es un instrumento y lo uso y cuando hay que cambiarlo se cambia y punto. ¿Sí? No soy de esos que le ponen nombre y no sé, o sea, ni siquiera lo lavo, hagan de cuentas, ¿verdad? Soy de los que le echa gasolina cuando está a punto de quedarse, cuando ya la flechita llega al punto rojo debajo de la E, es cuando le echo gasolina. En fin, si damos por sentado que hay temas que mucha gente puede conocer y que es válido empezar una charla con ellos, como el caso de los carros, ¿por qué no puedo yo pensar que es válido comenzar una charla con libros? Creo que nos vamos a llevar una agradable sorpresa cuando hagamos esto. ¿Cuál es tu libro favorito, tu novela favorita? ¿Qué te parece de este personaje? Etcétera, ¿verdad? Es tan simple como todos hemos leído, aunque sea a la fuerza, algún libro del colegio. Y es probable que nos respondan eso. Fíjate que yo solo leí los del colegio. Perfecto. Si en el colegio leemos precisamente los libros que Goethe pensaban que eran el canon general. Claro, él nunca utilizó la palabra canon y mucho menos literatura universal. Él utilizó la Weltliteratur en el sentido en que él pensaba que existía una literatura que debía ser a nivel mundial. Y también, por cierto, una literatura que podría ser a nivel nacional. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Un mínimo, ¿verdad? Un punto de referencia del que todos podríamos hablar. Entonces, interactuar, hacer una charla con base en lo que hemos leído e incluso en lo que no, recomendándonos libros, recomendándonos autores, es un buen punto para iniciar una amistad. Es un detector, es de alguna forma un filtro también. Yo ya sé entonces que a esta persona le gusta leer qué tipo de literatura y bueno, podemos o hacer la charla o recomendarle otro tipo de libros. Esto está íntimamente ligado también con para qué sirve la literatura y tener la respuesta para crear lazos y redes o amistades. Incluso crear redes de trabajo, redes de alianza, redes de conocidos, ¿sí? En las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, incluso las que están dedicadas a este tema, como por ejemplo Goodreads, podemos hacer amistades, podemos tener conocidos que al final, pues de alguna u otra manera pueden incidir no solo en nuestros gustos, sino incluso en temas laborales, en temas de la vida personal incluso. Así que también, ¿por qué no? Los libros pueden ayudarnos a hacer esta red, o el gusto por ciertos libros también. Hay otro uso que le podemos dar a la literatura. O bueno, en este caso concretamente los autores le pueden dar este uso. Ese uso es hacer catarsis. Catarsis es un concepto que se utiliza en la crítica literaria para hablar, o decirlo de una manera más común,
liberar los demonios, como lo dirían algunos. A mí ese concepto me parece bastante trillado, romántico. A mí no me gusta. No creo que necesariamente un autor deba tener demonios para poder escribir, pero al final sí entiendo que habrá personas que necesitan sacar de una manera positiva esos sentimientos que tienen. Y no necesariamente son sentimientos negativos. Cuando hablamos de liberar demonios, pues sí, muchas veces hablamos de deseos o instintos salvajes, recordando a Nietzsche en algún momento, y a todo el mundo dionisiaco, por ejemplo, que necesitan sacar esos impulsos dionisiacos, esos impulsos de muerte, diría Freud también, de alguna manera que no necesariamente sea convirtiéndose en asesinos seriales, por ejemplo. ¿Y qué mejor forma de sacarlo que crear? Escribir una novela, un cuento, un poema con el cual vuelvo a liberarme, con el cual vuelvo a estar limpio. Recuerdo que incluso he visto memes en redes sociales como donde hay una persona que está cargada con sentimientos negativos y la pintan de negro y llega otro pintado de blanco y lo abraza y ese negro, ese gris se le va transmitiendo a la otra persona que después lo logra soltar porque tiene un mejor manejo de sus emociones. Bueno, pues exactamente lo mismo es escribir una obra. Yo puedo estar cargado de sentimientos negativos o positivos y transmitirlos a través de un libro. Pensemos en autores como por ejemplo Baudelaire. ¿Qué hubiera sido de él si no hubiera podido escribir Las Flores del Mal? Bueno, igual fue un poeta maldito. Imagínense ustedes qué hubiera pasado, tal vez un asesino serial otra vez, si no hubiera logrado sacar esos sentimientos. Pensemos en Charles Bukowski también, por ejemplo. Bueno, él estaba más cerca de no lograrlo sacar y convertirse en una persona bastante negativa para la sociedad, pero bueno, al final sus novelas, aunque misóginas, creo yo, en la opinión personal, pero logra sacar ese sentimiento que de alguna u otra manera lo atormenta. ¿Qué otro uso tiene la literatura? Bueno, autodescubrirse, ¿sí? O de alguna u otra manera, como diríamos también en la crítica literaria, la anagnórisis. Claro, cuando hablamos en la crítica literaria de anagnórisis, estamos hablando de un reconocimiento de los demás, no necesariamente de un autorreconocimiento. El ejemplo clásico con la anagnórisis es el momento en el que en la Odisea, Ulises, Odiseo, es reconocido por su aya, por su niñera, a través de una cicatriz que tiene en la pierna y que le había hecho un jabalí cuando era niño. En ese momento, cuando él, a pesar de estar disfrazado, muestra su pierna, ella ve la herida y lo reconoce como quien realmente es Odiseo. Ella hace una anagnórisis de él. Bueno, hay anagnórisis de personajes, pero también yo como lector puedo hacer una anagnórisis de mí mismo, descubrirme, identificarme con algún personaje. Por ejemplo, ya metiendo un poquito el tema de Netflix, acabo de terminar de ver una serie que se llama Los 100. Me gustó, no voy a decir que bastante, pero me gustó. Pero lo que me llamó la atención es que a partir más o menos de la temporada 4 o 5, en los diálogos de los personajes, los autores abiertamente admitieron que el personaje principal de los televidentes era uno llamado John Murphy, quien paradójicamente era el traidor, era el que ellos habían concebido como el personaje malo de la historia. No el malo, pero sí aquel personaje que iba a servir como comodín para hacer ciertas traiciones, para hacer complicar ciertos momentos y de alguna manera también darle giros a la trama. Entonces, en 2 o 3 ocasiones muy específicas, los personajes, y siento yo que fue directamente el guionista quien lo puso ahí, admite que las personas que escuchan la historia, refiriéndose por supuesto a otro personaje de la obra, tienen como personaje favorito a John Murphy. Entonces me llamó la atención esto. Ahí había de alguna manera un estudio de mercado, si ustedes quieren, donde detectaron este tipo de preferencias en las personas que veían la serie. Y entonces me llamó la atención, como a ellos seguramente, que las personas se identificaron con el personaje traidor, ¿verdad? ¿Por qué?
qué está pasando ahí con esos televidentes que prefieren a ese personaje por encima de la heroína, del héroe y, bueno, de tantos otros personajes que tiene la serie. Otros usos de la literatura bien podría ser, por ejemplo, comprender el mundo y la sociedad en la que vivimos. Obviamente hay distintas obras, pero creo que hay ciertas corrientes literarias, como por ejemplo el futurismo, que se dedican más a fondo a esto. También el realismo, por supuesto, o por supuesto el naturalismo. Todos de alguna manera reflejan y analizan e incluso exponen hipótesis acerca de la sociedad en la que vivimos y cómo nos moldea, tanto de manera grupal como de manera individual. Un ejemplo de ello podría ser, como les decía, la literatura costumbrista. Por ejemplo, José Milla, quien decide reflejar la personalidad del guatemalteco en el famoso personaje Juan Chapín. Ahí encontramos a Juan Chapín, un personaje bondadoso, crédulo, pero al mismo tiempo que prefiere lo extranjero, un tanto tonto también, no sé, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero esto no lo hizo José Milla de la nada, ni a él se le ocurrió, por supuesto, la idea principal del costumbrismo. Esto ya venía de Europa. Recordemos que a mediados del siglo XIX, época en la que también vive José Milla, en Europa está surgiendo la idea del nacionalismo. Algunos países se conforman y sobre todo con el argumento de nación. Específicamente los ejemplos clásicos son Alemania e Italia, que hasta ese momento había sido pequeños ciudades-estados, pequeños reinos que compartían idioma, cultura y noticias o costumbres. Entonces son unificados, por ejemplo, por... uy, se me va el nombre del autor, del personaje. Bueno, se me va ahorita. Cavour, en el caso de Italia, y Bismarck, von Bismarck, en el caso de Alemania. Estas personas se dedican a unificar estos países y, bueno, hay guerras, hay un montón de trama ahí, pero al final logran fundar lo que hoy conocemos como Alemania y como Italia. Otros países, claro, ya traían una historia más antigua, ya habían sido unificados, como el caso de Francia con la Revolución Francesa, o como el caso de España con la Reconquista, siglos atrás incluso. Pero estos países un poco más nuevos y modernos, como Alemania e Italia, son unificados, como decía, a mediados y finales del siglo XIX. Y es ahí entonces donde la literatura empieza a reflexionar, a llevar a la reflexión a los pobladores acerca de esa alma nacional, de esa identidad nacional. Y es ahí donde se conforman precisamente los estereotipos, como por ejemplo a la hora de pensar en el inglés frío, en el alemán metódico, en el japonés trabajador y exacto, y se van adoptando estos estereotipos, muchas veces positivos, e incluso al ser positivos pues se van reforzando dentro de la identidad nacional. Otro ejemplo es el regionalismo, donde ya no solamente se dedican a la sociedad, sino incluyen en la literatura las características geográficas e incluso la fauna y la flora de estos lugares. Creo que para el caso de Guatemala no hay mejor ejemplo que Virgilio Rodríguez Macal. Pensemos en... uy, se me va el nombre otra vez. La mansión del pájaro serpiente, donde obviamente nos habla de los distintos animales en el país, y la novela cuyo nombre en este momento se me escapa, que habla acerca de los chicleros en el Petén. Si ustedes recuerdan el título, yo sé que se me va a venir en un momento, pero si lo recuerdan, por favor, mándenmelo en redes sociales para que nunca más vuelva a olvidarlo. Y bueno, otra vez seguimos con la misma pregunta. ¿Para qué me sirve la literatura? Al final, si lo quieren ver desde una perspectiva de comunicación, pues nos sirve para informar, para educar e incluso para entretener. ¿Quién de nosotros no ha ampliado su vocabulario
a través de la lectura. Hemos conocido nuevos temas, hemos profundizado en temas diferentes gracias a la literatura. Obviamente, aprendemos a leer, pero el entretener tampoco está mal. Y es que quiero ir precisamente a esta posición, y perdón si repito el concepto, pero intelectual, donde el libro únicamente me sirve para mostrarle o demostrarle mis conocimientos a otros. No, realmente la literatura tiene un buen porcentaje de gozo, el gozo estético, que es precisamente lo que va a facilitar la creación de un hábito lector. El hábito lector no solamente se forma porque yo vea a mi papá leer, porque me obliguen 1 hora o media hora al día a leer. Se va a formar precisamente porque obtengo un beneficio, porque obtengo algo que me satisface, ese gozo de perderme en la lectura, de estar entretenido. Y esto lo entendían desde épocas muy antiguas como los griegos. Recordemos a los aedos, que era una especie de trovadores en la época griega. Se supone incluso que Homero era un aedo, que era una especie de profesional de la entretención. Se suponía incluso que Homero significa ciego en griego, y que las personas ciegas entonces, al no poder tener un trabajo, llamémoslo normal, muy entre comillas, se dedicaban a ser aedos, a entretener a los otros, a aprenderse historias de memoria, a tocar un instrumento y cantar. Y en ese caso viajaban de pueblo en pueblo entreteniendo a las personas hasta que se agotaba su repertorio y pasaban al siguiente. Algo muy similar pasaba en la Edad Media con los juglares y los trovadores. Eran otra vez profesionales de la entretención. No solamente recitaban, también leían en voz alta, también contaban cuentos, también montaban obras de teatro, también montaban obras de títeres, hacían cualquier cosa con tal de mantener a la población entretenida y recibir algunas monedas a cambio. ¿Dónde lo hacían? Pues en el Parque Central. Por eso es que muchos de nuestros pueblos todavía tienen una plaza central o un parque central y un kiosco que hecho era precisamente pensando en este tipo de actividades. Y la gente salía al campo y cuando regresaba al pueblo, habrá sido las 6 de la tarde, pasaban por el Parque Central y se quedaban un rato entreteniéndose. Exactamente igual que hoy, 2021, cuando regresamos a casa después de la oficina, después de luchar contra el tránsito, y encendemos la televisión y queremos simplemente descansar un rato, entretenernos, dejarnos ir, dejarnos entretener por la caja boba, dirían algunos, pero que vamos a ver que no necesariamente es tan boba. Pensemos en el caso de los juglares y trovadores de la Edad Media, que cuando encontraban un tema que le gustaba a las personas estaban dispuestas a escuchar una y otra vez esta historia, a pagar una y otra vez para que el juglar se la contara. Incluso, por ejemplo, el caso de El mío Cid. E incluso cuando se hartaban ya de la misma historia, le pedían al juglar, al trovador, que contara una segunda parte, que se inventara una secuela de la historia. Por eso es que existen libros como Las Mocedades del Cid. Seguramente muchos sabemos que El mío Cid, el cantar del mío Cid, está basado en una historia real, en la vida de Ruy Rodrigo Díaz de Vivar. Bueno, perfecto. Pero hay otras versiones, hay secuelas y hay precuelas, como el caso de Las Mocedades del Cid, que son 100% ficción. No hay ninguna base histórica para ellas. Simplemente se escribieron porque a la gente le encantaba El mío Cid. ¿Y por qué le encantaba? Porque era épica. A las personas siempre nos ha encantado la épica. Aquellas obras que hablan de guerreros, de guerras, de armas, de dioses involucrándose, de personas que destacan por sus habilidades e incluso orígenes étnicos. Y es lo que vemos precisamente en obras como, por ejemplo, Rambo. Y es la misma razón por la cual hay Rambo 1, 2, 3, 4, no sé cuántas hay. Hay un Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y la gente sigue pidiendo. Vamos a obras más modernas, a Rápidos y Furiosos. 1, 2, 3, 4, creo que van por la 9 o por la 7, no tengo idea. Pero todas son obras épicas. Y como gustaron, siguen haciendo más. Y esto no es algo nuevo del mercadeo.
Esto ya lo vivían los trovadores de la Edad Media. Todo lo anterior, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo que puede llegar o lo que hace de una u otra manera Netflix y claro, cualquier otra plataforma de streaming. Incluso la parte de crear una nacionalidad, un concepto de nación, una identidad. En este caso, claro, sería una identidad globalizada, un mundo globalizado. Pero es que precisamente de ahí nace Netflix, obviamente del Internet. Y tampoco es algo que surge de la nada, surgió del cable, y el cable de la televisión, y la televisión de la radio del teléfono y el telégrafo, y estos dos de los maratonistas que llevaban la noticia de un lugar a otro a pie, corriendo. Entonces, todo lo anterior, hablar, interactuar con otros, crear redes sociales, hacer catarsis o anagnórisis, comprender el mundo, a la sociedad, a mí mismo, informar, educarme y entretenerme, son cosas que puedo hacer con la literatura y con Netflix. Usted puede decir, Netflix no me educa. No, también hay documentales, ¿sí? O si no, pues pensemos en otras plataformas un poco más educativas, no necesariamente Netflix, aunque, insisto, sí pudiéramos encontrar ahí eventualmente algún tipo de material audiovisual que podría encajar o utilizarse en la educación. Recuerdo no hace mucho, creo que salió una serie acerca de historia contemporánea, de hecho que debo decir que era bastante buena. Bien, entonces, ¿qué otro punto en común tenemos entre Netflix y la literatura? Bueno, el obvio, el que hoy podríamos definir como creación de contenido o producción de contenido. Ay, no, es que estamos viendo la literatura como que si fuera algo que se puede llegar a producir como una industria. Bueno, no solo lo estamos viendo, lo vivimos, ¿sí? La industria editorial no es nueva. Ya viene desde la invención de la imprenta, un poco después realmente, allá por el siglo XVII, XVIII, es que surge realmente el mercado editorial. Y los libros en los que una editorial invierte es porque los va a vender, ¿sí? Un autor exitoso es porque ha tenido muchos lectores. Puede ser que todos lo hayan comprado, puede ser que haya sido un libro distribuido gratuitamente por internet. Hay de todo. Hay de todo realmente. Pero pensemos también que tenemos lectores a los cuales nos debemos en último caso. Y esos lectores tienen gustos y tienen expectativas. Y ¿por qué no pensar en ellos cuando estamos escribiendo? Ah, no, es que el escritor solamente debe saciar su espíritu de creación. Bueno, perfecto. Pero muchas veces también ese libro que ha sido pensado absolutamente fuera del mercado, cuando es editado, el proceso de edición precisamente se encarga de eso. Por eso es que no publicamos libros con faltas de ortografía, porque estamos pensando en las expectativas del lector, que en último caso es comprador, ¿sí? Y por supuesto, hay productos comerciales. Bueno, no quiero comentar a algún autor que sea muy comercial, pero hay, como todos sabemos, libros bestseller, que les llaman usualmente, y sobre todo dentro del mundo editorial anglosajón, libros que han sido pensados para venderse, simplemente. Incluso negros literarios, como se les llama muchas veces a los autores que prestan sus servicios para escribir obras a nombre de otros, que están ahí para esa producción a nivel industrial. Libros que han sido pensados así y que no han tenido un éxito. Y libros que han sido escritos de manera no comercial que sí han llegado a ser un tremendo éxito comercial. Así que hay de todo. Desde lo comercial, pensado y planificado así, que no ha triunfado, hasta lo que es muy poco comercial y que de alguna manera se vuelve tendencia, se vuelve un libro de culto y de pronto todo el mundo está leyéndolo, discutiéndolo y se vuelve algo de tendencia. Pensemos, por ejemplo, en el actual Premio Nobel. Solamente tiene 3 libros publicados en español, pero a los 10 minutos de que se había publicado, que había ganado el Premio Nobel,
yo vi una librería que ya estaba publicando, felicitándolo aquí en Guatemala, y que estaba poniendo a la orden para la semana entrante los 3 títulos que ya los estaba importando desde España. Entonces, bueno, ahí tenemos autores poco conocidos que ganan grandes galardones y que de alguna manera llegarán al mercado, nos guste o no. Tenemos, por ejemplo, también, y que era lo que estaba hablando al principio, algunas prácticas sociales que de alguna manera han pasado de la literatura hacia las plataformas de streaming. Un caso son los clubes de lectura, ¿sí? Antes nos reuníamos alrededor de una sala, leíamos todos juntos o nos reuníamos después de haber pactado una lectura o cierta cantidad de avance, 3, 4 capítulos de una novela, para discutirlas. Tomar un cafecito, comer unas galletas, tomar el té, famoso inglés. Y ahora esto ha variado de alguna manera, por ejemplo, a la estación de café o de agua pura de las oficinas, donde yo puedo llegar con alguien y preguntarle, ¿estás viendo el juego del calamar? ¿Qué te parece? ¿Ya la terminaste? No te quiero dar un spoiler, hasta palabras nuevas estamos incluyendo precisamente para este tipo de actividad, un spoiler. Quiero discutirla contigo, pero no quiero matar el final, no quiero desencantarte, no quiero quitarte las ganas de que la termines de ver. Y exactamente lo mismo pasa con los libros. Un ejemplo es El Palacio del Sol de Rubén Darío. Es una obra que de hecho cuando él la escribe en un primer sentido literal, él se refiere a las amas de casa que incluso podrían estar compartiendo esa obra entre ellas, y lo que él quiere darles es un consejo, cómo sanar a las adolescentes quinceañeras más o menos que se encuentran deprimidas. Cuando uno lee esta obra de Darío, resulta interesante que no se entiende a primera lectura, a un nivel literal, que lo que él está queriendo insinuar es que la mejor forma de quitar la depresión en un adolescente es llevándola a tener sexo, ¿sí? Incluso ni siquiera sexo normal, llamémoslo así, sino orgías. Esa es una lectura inferencial que yo hago de su obra, ¿sí? Más allá de la literal. Sin embargo, Rubén Darío logra mandar ese mensaje indirectamente, ese mensaje escondido en sus líneas, para que lo debatan las amas de casa conservadoras de la élite de la Nicaragua de 1890 y tantos. Imagínese usted, algo escandaloso, pero que efectivamente sucedió. Y hablando, por cierto, de cuando se hacen libros no comerciales que llegan a ser tendencia, es lo mismo exactamente que las modas en algunas series. Pensemos, no hace muchos años estaban de moda las series de superhéroes, por ejemplo. Flash, Gotham, Supergirl, etc. Incluso hoy, actualmente todavía siguen secuelas de los Avengers. Recordemos La Viuda Negra, acaba de salir y de hecho hay ahí algunas noticias acerca si la actriz principal está demandando o no a la plataforma de streaming por los derechos de participación o de regalías en internet, etc. Sigue todavía esta moda, aunque ya viene, creo yo, en mi opinión personal, desapareciendo un poco. Luego hubo una moda de zombies. Todo era zombies. Películas de zombies, adaptaciones de zombies, Walking Dead como la serie principal, pero hubo otras bastante buenas también. Luego se pusieron en moda los narcos, las novelas, las series, los documentales biográficos de Pablo Escobar, de Popeye, de, no sé, diferentes narcotraficantes famosos. Y creo que actualmente la moda está en series que abordan el tema de las sociedades distópicas específicamente a través de juegos. El ejemplo es el que ya mencioné hace un rato con el juego del calamar. Pero, ¿es algo nuevo? No, para nada. Esto es lo mismo que pasaba antes con las corrientes literarias que ya mencioné. El costumbrismo, el regionalismo, el modernismo, el futurismo, todas estas. Pero en el caso concreto del juego del calamar, tenemos un antecedente, o al menos cuando yo la vi, no pude dejar de pensar en la Lotería de Babilonia.
el famoso cuento de Jorge Luis Borges. La relación con este cuento es casi obvia, se siente ahí de alguna manera la presencia de Borges en esta serie, y para que la podamos apreciar más, a continuación voy a leerles ese cuento. La lotería de Babilonia, Jorge Luis Borges. Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul. Como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Bet. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los de Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites, el pánico. Heráclides Póntico refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido Pirro, y antes Euforbo, y antes algún otro mortal. Para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrir a la muerte, ni aún a la impostura. Debo esta variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de modo imperfecto y secreto, la lotería. No he indagado su historia. Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. Sé de sus poderosos propósitos lo que puede saber de la luna el hombre no versado en astrología. Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Hasta el día de hoy he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi corazón. Hasta ahora, lejos de Babilonia y de sus queridas costumbres, pienso con algún asombro en la lotería y en las conjeturas blasfemas que en el crepúsculo murmuran los hombres velados. Mi padre refería que antiguamente, cuestión de siglos, de años, la lotería en Babilonia era un juego de carácter plebeyo. Refería, ignoro si con verdad, que los barberos despachaban por monedas de cobre rectángulos de hueso o de pergamino adornados de símbolos. En pleno día se verificaba un sorteo. Los agraciados recibían, sin otra corroboración, del azar, monedas acuñadas de plata. El procedimiento era elemental, como ven ustedes. Naturalmente, esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. Ante la indiferencia pública, los mercaderes que fundaron esas loterías venales comenzaron a perder el dinero. Alguien ensayó una reforma, la interpolación de unas pocas suertes adversas en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados corrían el doble albur de ganar una suma y de pagar una multa a veces cuantiosa. Ese leve peligro, por cada 30 números favorables había un número aciago, despertó, como es natural, el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese desdén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también eran despreciados los perdedores que abonaban la multa. La compañía, así empezó a llamársela entonces, tuvo que velar por los ganadores, que no podían cobrar los premios si faltaba en la caja el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores. El juez los condenó a pagar la multa original y las costas, o a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel para defraudar a la compañía. De esa bravata de unos pocos nace el todopoder de la compañía, su valor eclesiástico, metafísico. Poco después, los informes de los sorteos omitieron las enumeraciones de multas y se limitaron a publicar los días de prisión que designaba cada número adverso. Ese laconismo, casi inadvertido en su tiempo, fue de importancia capital. Fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecuniarios. El éxito fue grande.
Instada por los jugadores, la compañía se vio precisada a aumentar los números adversos. Nadie ignora que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aún de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infaustos en días y noches de cárcel. Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizá más directas. Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del colegio sacerdotal multiplicaban las puestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres, con envidia razonable o inevitable, se sabían excluidos de ese vaivén, notoriamente delicioso. El justo anhelo de que todos, pobres y ricos, participasen por igual en la lotería, inspiró una indignada agitación, cuya memoria no han desdibujado los años. Algunos obstinados no comprendieron, o simularon no comprender, que se trataba de un orden nuevo, de una etapa histórica necesaria. Un esclavo robó un billete carmesí, que en el sorteo lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua. El código fijaba esa misma pena para el que robaba un billete. Algunos babilonios argumentaban que merecía el hierro candente en su calidad de ladrón. Otros, magnánimos, que el verdugo debía aplicárselo porque así lo había determinado el azar. Hubo disturbios, hubo efusiones lamentables de sangre, pero la gente babilónica impuso finalmente su voluntad. Contra la oposición de los ricos, el pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término, logró que la compañía aceptara la suma del poder público. Una unificación era necesaria, dada la vastedad y complejidad de las nuevas operaciones. En segundo término, logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de suertes. Ya iniciado en los misterios de Bel, todo hombre libre, automáticamente, participaba en los sorteos sagrados, que se efectuaban en los laberintos del dios cada 60 noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio. Las consecuencias eran incalculables. Una jugada feliz podía motivar su elevación al concilio de magos o la prisión de un enemigo, notorio o íntimo. O el encontrar en la pacífica tiniebla del cuarto la mujer que empieza a inquietarnos o que no esperábamos rever. Una jugada adversa, la mutilación, la variada infamia, la muerte. A veces, un solo hecho, el tabernario asesinato de C, la apoteosis misteriosa de B, era la solución genial de 30 o 40 sorteos. Combinar las jugadas era difícil, pero hay que recordar que los individuos de la compañía eran, y son, todopoderosos y astutos. En muchos casos, el conocimiento de que ciertas felicidades eran simple fábrica del azar hubiera aminorado su virtud. Para eludir ese inconveniente, los agentes de la compañía usaban de las sugestiones y de la magia. Sus pasos, sus manejos eran secretos. Para indagar las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual, disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada Kupak. Había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daban a la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en estos sitios. Un archivo alfabético recogía esas noticias de variable veracidad. Increíblemente, no faltaron murmuraciones. La compañía, con su discreción habitual, no replicó directamente. Prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve, que ahora figura en las escrituras sagradas. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo, y que aceptar errores no es contradecir el azar, es corroborarlo. Observaba asimismo que esos leones y ese recipiente sagrado, aunque no desautorizados por la compañía, que no renunciaba al derecho de consultarlos, funcionaban sin garantía oficial. Esa declaración apaciguó las inquietudes públicas. También produjo otros efectos, acaso no previstos por el autor. Modificó hondamente el espíritu y las operaciones de la compañía. Poco tiempo me queda, nos avisan que la nave está por zarpar, pero trataré de explicarlo. Por inverosímil que sea, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. El babilonio es poco especulativo. Acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, su terror, pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas, ni las esferas giratorias que lo revelan.
Sin embargo, la declaración oficiosa que he mencionado inspiró muchas discusiones de carácter jurídico-matemático. De alguna de ellas nació la conjetura siguiente. Si la lotería es una intensificación del azar, una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo, no estén sujetas al azar? Esos escrúpulos tan justos provocaron al final una considerable reforma, cuyas complejidades, agravadas por un ejercicio de siglos, no entienden sino algunos especialistas, pero que intentaré resumir, siquiera de modo simbólico. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a otro sorteo que propone, digamos, 9 ejecutores posibles. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final, todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad, basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible, como lo enseña la famosa parábola de certamen de la tortuga. Esa infinitud condice de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería, que adoran los platónicos. Algún eco deforme de nuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. Eio Lampridio, en la vida de Antinomio Heliogábalo, refiere que este emperador escribía en conchas las suertes que destinaba a los convidados, de manera que uno recibía 10 libras de oro y otro 10 moscas, 10 lirones, 10 osos. Es lícito recordar que Heliogábalo se educó en el Asia Menor entre los sacerdotes del dios epónimo. También hay sorteos impersonales, de propósito indefinido. Uno decreta que se arroje a las aguas del Éufrates un zafiro de Taprobana. Otro, que desde el techo de una torre se suelte un pájaro. Otro, que cada siglo se retire o se añada un gramo de arena en los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son, a veces, terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino, Damasceno, no se maravillará si una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo. Yo mismo, en esta apresurada declaración, he falseado algún esplendor, alguna atrocidad, quizá también alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son, en general, fidedignas, aunque, naturalmente, no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía. Un documento paleográfico exhumado en un templo puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de sus ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la mentira indirecta. La compañía, con modestia divina, elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizá incesantemente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado, ¿no ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Ese funcionamiento silencioso, comparable al de Dios, provoca toda suerte de conjeturas. Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional. Otra la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el último Dios anonade el mundo. Otra declara que la compañía es omnipotente, pero que solo influye en cosas minúsculas, en el grito de un pájaro, en los matices de la herrumbre y del polvo, en los entresueños del alba.
Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos vil, razona que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares. Después de haber escuchado el cuento, espero que ustedes hayan encontrado también esos puntos de encuentro, esa intertextualidad, como le llamamos en crítica literaria, entre el juego del calamar y la lotería de Babilonia. Tenemos sociedades dispuestas a permitir que el azar domine la vida cotidiana. Obviamente, pues tendrán sus diferencias, no solo temporales, geográficas, una es coreana, la otra argentina, una es de mediados del siglo XX, la otra es de inicios del siglo XXI, pero al final el juego como una salida de la cotidianeidad, de las deudas, de cómo esta idea del juego social puede llegar a salirse de cualquier proporción y llegar a constituirse en esa corporación de la que habla Borges. Todo eso, de alguna manera, está íntimamente relacionado entre una y otra obra. Al final, entonces, ¿qué es lo que tienen en común Netflix y la literatura? Bueno, todo arte lleva a la reflexión crítica del individuo y de la sociedad, definitivamente. Ya sea el arte audiovisual, que sería el caso de Netflix, o el literario. Sin embargo, yo aquí pongo de mi cosecha y agregaría que actualmente la música y la televisión son, junto con la literatura, los artes de mayor difusión. Usted me dirá, la literatura, pero si ahora ya casi nadie lee. Sí y no. Lo que pasa es que no limitemos la literatura únicamente a los libros. Pensemos que de hecho la televisión y la música son de alguna forma hermanas, descendientes o alternativas finales de la literatura. Por ejemplo, en la música no podemos olvidar que la letra de las canciones es lírica, es poesía lírica. Lo que ha pasado es que al menos en español ha habido un divorcio muy fuerte que nunca he entendido y que de hecho espero abordar en uno de los episodios de esta nueva temporada, un divorcio entre la literatura y la música. Muchos literatos, muchos críticos literarios en español han negado que la letra de la música, la letra de las canciones, sea literatura. Pero en otros idiomas, como en el inglés, es obvio, ya que la letra de la literatura se llama lírica, ¿sí? Lyrics. Obviamente haciendo referencia a la poesía lírica. Y es que la misma palabra nos lo dice. Si es lírica es porque se tocaba con una lira, ¿sí? O con una cítara años después, pero el origen de la palabra es que se cantaba acompañada por una lira. Su musicalidad, la estructura del conteo, de la métrica de las sílabas, muchas otras características, el ritmo, ¿verdad? Hace que la lírica sea fácilmente musicalizable. Y entonces, obviamente, hay una relación íntima con la literatura. No digamos ya con la televisión, donde se encuentra en los guiones. Hacer un buen guión para una serie implica tener profundos conocimientos literarios, crear los personajes, crear diálogos verídicos o creíbles, crear ficciones, mundos ficticios, crear tramas que llamen la atención, estos famosos giros que sean imprevistos por el espectador, en este caso, o por el lector. Todas esas son instrumentos de la literatura, de la teoría crítica, que están estudiados desde hace muchos años. Incluso podríamos retroceder hasta la época griega y pensar en Aristóteles y la poética, por ejemplo. Lo importante acá, o con lo que quisiera cerrar, es que no rechacemos las nuevas formas literarias o las nuevas expresiones únicamente porque son populares. Al contrario, utilicémoslas como herramientas para llevar a la reflexión e incluso herramientas para atraer personas a la literatura, para que les guste leer. ¿Te gustó tal serie? Ok, fíjate que esa se
basa en una serie de novelas. Y entonces, aquí está, te la regalo o te la recomiendo, aquí está el enlace, puedes comprarlo, puedes descargarlo gratuitamente de internet, no sé, muchas formas. O algo como lo que estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Utilicemos entonces las nuevas tecnologías para retomar la literatura y sobre todo para difundirla. Acerquémonos a esas personas que dicen que no les gusta leer, a la hora del café, a la hora de una plática cotidiana, superficial, si usted quiere, y preguntémosle cuál es tu libro. Ah, ¿no te gusta leer? Ok, ¿qué serie viste? Ah, fíjate que estoy viendo El Juego de Calamar. Ok, fíjate que eso está relacionado con esto y con otro y con diferentes libros. Llamarlos hacia este mundo maravilloso que son las letras. Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta nueva temporada, este primer episodio de Charlas Literarias. Les recuerdo, yo soy Javier Martínez. Pueden encontrarme en redes sociales como _Pacam, y especialmente los viernes de charlas será el día que se difundirá a través de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast este programa, cuando después de que haya sido publicado en 1900 Radio. Les agradezco su tiempo y también los invito a seguir a la editorial Kazam A, que pueden encontrar como @KazamA, ya que es la editorial que patrocina este programa. Un abrazo, que estén bien. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Lite.